China anuncia oficialmente la manipulación del clima en el Tíbet. China planea el control del clima meteorológico en una región de su territorio tan grande como Alaska. Suena a ciencia ficción o cine catástrofe, pero no. La noticia se publicó a comienzos de diciembre de 2020 y, aunque es absolutamente real, pasó increíblemente inadvertida para el público general. La información oficial es seguramente una ínfima porción de sus verdaderos poderes y alcances, dado que el control y la manipulación del clima es solo una de las tantas posibilidades de la geoingeniería, ciencia delirante y megalómana que no es ni nueva ni exclusiva de China, nada más lejos, ya que se estudia y aplica desde los años 60 del siglo XX, por lo menos en Estados Unidos y Rusia, e incluye además un ominoso pasado en Vietnam, conocido como Operación Popeye. La actualidad y la historia de la geoingeniería es poco conocida, pero sus posibles y siniestras consecuencias son bien conocidas por los especialistas. De hecho, ya en 2006, el historiador de la ciencia de la Universidad de California, James Fleming, la llamaba la ciencia patológica, y con justa razón. El tiempo y el clima meteorológico son sistemas complejos. Esto significa que aunque los científicos conozcan su funcionamiento, no pueden predecir con precisión sus estados, dado que estos son muy sensibles a los pequeños cambios. Esta característica cobró gran popularidad a fines del siglo XX con la llamada teoría del caos, que el cine se encargó de dar a conocer bajo el nombre de efecto mariposa. La analogía pertenece al matemático y meteorólogo estadounidense Edward Lorenz, que para ilustrar la condición impredecible de los sistemas complejos, decía que el aleteo de una mariposa en Brasil podría desencadenar un tornado en Texas. Con esta pedagógica y seductora imagen, intentaba mostrar en una célebre publicación de 1972 que por mucho que conociéramos la ciencia del clima, jamás seríamos capaces de predecirlo ni controlarlo con precisión, especialmente a largo plazo. Pero este famoso meteorólogo no es el único. Otros prestigiosos expertos, ambos ganadores del premio Nobel, Ilya Prigozhin y Jacques Monod, así como también el creador de la teoría matemática de las catástrofes, René Thom, defienden la imposibilidad intrínseca de predecir sistemas complejos como el clima o la economía. Por esta razón, la geoingeniería del control y la manipulación del clima meteorológico constituye uno de los delirios más ambiciosos e irresponsables de la tecnociencia contemporánea. El sueño de la razón produce monstruos, imaginaba Goya, pero este sueño es real y ya lleva más de medio siglo andando, por lo que sus retoños probablemente ya se hayan manifestado. Así lo sostiene el ingeniero hidráulico Raúl José Domínguez, uno de los tantos especialistas que lo han advertido en medios de comunicación tanto alternativos como tradicionales. Su historia puede remontarse al año 1963, año en el que el Comité de Ciencias Atmosféricas de Estados Unidos nombró un panel de expertos en modificación del tiempo y el clima para llevar a cabo una revisión deliberada y reflexiva del estado actual y las actividades en este campo. 3 años más tarde, el panel publicó el reporte final llamado Modificación del tiempo y del clima, problemas y perspectivas. En el documento puede leerse el reporte completo sobre la modificación de las nubes, los sistemas de tormenta y la estimulación de precipitaciones. 3 décadas después, en 1960, el gobierno de los Estados Unidos avanzaba en el campo con el proyecto HAARP, vigente hasta la fecha, que interviene la ionosfera en Alaska con un sistema de antenas que, según aseguran en su página web, es absolutamente inocuo. China también participa con varios hitos en esta historia, dado que en 1980 creó el Buró de Modificación del Clima, que en 2008 ya contaba con un equipo de miles de personas que trabajaron con la técnica del yoduro de plata y el hielo seco para impedir que lloviera durante los Juegos Olímpicos de ese año. En la actualidad, Wang Woje, director del área de modificación del clima de la Academia de Meteorología, afirma que China tiene el sistema más grande de control del clima, pero no el más antiguo. Según el mismo funcionario, los rusos fueron pioneros en el campo cuando en 1981
inauguraron el proyecto Sura, la primera instalación creada en el mundo con el propósito de manipular la atmósfera con fines militares. Aunque el discurso oficial de los gobiernos defienda la inocuidad de la manipulación del clima, lo cierto es que ya desde los 70s sabían perfectamente a partir de los trabajos de Tesla que esta tecnología podría usarse para crear anomalías climatológicas. A tal punto lo sabían que el 26 de marzo de 1975, Estados Unidos y Canadá establecieron un acuerdo para compartir información sobre las actividades de modificación del clima, y desde 1977 y hasta 1980 se firmaron distintos documentos para la prohibición del uso hostil de técnicas de modificación del clima junto a las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿por qué afirman y subrayan la inocuidad de la manipulación del clima cuando hace casi 50 años ya se estaban protegiendo del posible uso hostil de la geoingeniería? Una vez más, el mundo natural y el mundo humano quedarán a merced de unas voluntades magnánimas cuyas aspiraciones mesiánicas son el vivo testimonio de su improbable salud mental.